En este segundo video hablaremos sobre la parte de circuitos eléctricos bajo dos modalidades LR y CR. Justamente, ¿verdad? Sabemos que, y como lo hemos desarrollado anteriormente, ¿verdad? Las ecuaciones de primer orden permiten no solamente ver aplicaciones en relación a movimientos de partículas y demás, sino ahora justamente una segunda aplicación en la parte de los circuitos. Justamente las de primera orden, ¿verdad? Se utilizan para modelar circuitos eléctricos que contienen resistencias, ya sean inductancias y capacitivas que permiten analizar justamente la respuesta del circuito ante diferentes tipos de condiciones dadas, ¿de acuerdo? En este caso, el circuito LR, que es el inductor resistor, y el circuito CR, que es el capacitor resistor, ¿de acuerdo? Entonces, hablando del modelo LR, ¿verdad? Que se compone por el inductor y la resistencia en serie, está a través de la ley de Kirchhoff de voltaje, que es esta ecuación diferencial que yo presento acá, donde I de T es la corriente a través del circuito, L es la inductancia, R es la resistencia, justamente está en ohmios, y VT es la fuente del voltaje aplicada justamente. Recordemos que al ser un modelaje, esta está asociada a una condición inicial, ¿de acuerdo? Justamente cuando la corriente está en T igual 0. Entonces, uno de esos problemas corresponde que un circuito dado por el modelo LR tiene una resistencia de 10 ohmios y una inductancia de 2. Si se aplica un voltaje constante de 5 voltios y la corriente inicial está en 0, encuentro entonces la corriente en este momento. Entonces, justamente, ¿verdad? Al utilizar la ecuación diferencial que tengo acá, hacemos las sustituciones como tal para llegar a lo siguiente, que será 2 por I', que es justamente el planteamiento de la ecuación diferencial más 10i es igual a 5 y nótese que esto es una ecuación lineal, ¿verdad? Que justamente se resuelve utilizando factores integrantes, que valga la redundancia, ¿verdad? Que justamente para yo poder resolver esta ecuación lineal, recuerden que el diferencial tiene que estar totalmente despejado. ¿Qué es lo que hago entonces? Que este 2 pasa a dividir al 10 y al 5 al mismo tiempo. Al aplicar el método de ecuaciones lineales, vamos a llegar a que la solución de la ecuación diferencial es I de t es igual a 0,5 más c es igual por Euler a la menos 5t y lo que tenemos que hacer en este caso es encontrar la constante integración c, que al aplicar la condición inicial, que ve que justamente cuando me dicen que 10 0 es igual a 0, entonces llego a que la constante de integración es menos 0,5 y de tal manera entonces voy a llegar a que la ecuación o la corriente del circuito es 0,5 por 1 menos Euler a la menos 5t amperios. Ahora hablamos del modelo del circuito CR, que sería el capacitor resistencia, que está dado igual por la ley de Kirchhoff del voltaje, que es esta que tengo acá, ¿verdad? Donde V es el voltaje a través del capacitor, C es la capacitancia en faradios, R es la resistencia en ohmios y dt la corriente del circuito, donde está sometido a una condición inicial siempre y cuando el voltaje inicial esté en T igual 0. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el siguiente problema, que un circuito capacitor resistor tiene una resistencia de 5 ohmios, una capacitancia de 1 faradio. Si se aplica una corriente constante de 2 amperios y el voltaje inicial es de V sub 0 igual a 0, encuentre el voltaje VT en función del tiempo. Particularmente entonces planteamos la ecuación diferencial dada de esta manera y particularmente nótese que si reordenamos la ecuación diferencial es exactamente la misma, ¿de acuerdo? No, aquí en este caso no tengo que mandar a dividir o a multiplicar algún término que multiplique eh, a la derivada de v con respecto al tiempo, dado que este ya se encuentra, por así decirlo, con un unitario, que el 1 es el que multiplica acá. Justamente al esto hacer una ecuación lineal, ¿verdad? Se resuelve a través de la fórmula vista en clase o a través de factores integrantes, que en este caso justamente vamos a llegar a que la solución de esa ecuación diferencial es igual a 10 más c por Euler a la menos 5t, donde c es la constante de integración y al aplicar justamente la condición inicial que nos decían que en el momento del t igual 0 era igual a 0, entonces vean que llego al ser un despeje de c igual a menos 10 y por lo tanto el voltaje del circuito es, en este caso, capacitor resistor es 10 por 1 menos Euler a la menos 5t. Y esta sería entonces la aplicación directa en la parte de circuitos.